he conocido diversos torrijistas de verdad, así que para mí sí sería una ofensa al torrijismo escuchar a Gaby Carrizo hablar de él. Tú sabes Gaby que, Carrizo no es torrijista, Gaby Carrizo es PRD, el PRD moderno, el PRD actual. Nosotros en este momento no tenemos seguridad del proceso electoral, no tenemos seguridad desde que no se respeta el fuero electoral, no tenemos seguridad desde que la Corte Suprema de Justicia en medio del proceso electoral le abre un proceso a una candidata y no a cualquier candidata, a la número uno de la elección por libre postulación. No tenemos seguridad jurídica desde que en las elecciones pasadas, 5 días antes, se bajó el candidato alcalde, que claramente iba a ganar la elección. Y eso es indiscutible. Aquí no tenemos seguridad jurídica ni política tampoco. Saris, ¿fuiste a escuchar cómo era el torrijismo de parte de Gaby Carrizo y Ernesto No, eso Pérez Valladares? eh, era con invitaciones exclusivas y Así, yo no tengo el era mismo con linaje de mi invitación. tío Raúl Montenegro. Espérate, era Yo con no tengo invitación. el, yo no tengo el mismo linaje que mi tío Raúl Montenegro, quien sí recibió una Mira invitación tú, expedita. con Sí, sí, es con invitación. invitaciones. Por Los eventos suerte, era con invitación. De hecho, la invitación la publicó don Raúl Montenegro, a quien estimo muchísimo. Así que sí, es con invitación. No, nos fuimos. eh, y creo que no puedo escuchar una clase de torrijismo de quien no es torrijista. hombre, yo tengo el libro de don Jesús Martínez de Chuchú y Diario Torrijista, la versión de 1982. Con mucho gusto le saco copias para todo aquello que quiera Para que leérselo. la regales. Y regalo con la sacada de copia, porque yo voy a cobrar por sacarla, regalo la línea de ñapa. Yo conocí a un verdadero, bueno, yo viví con un verdadero torrijista y tú lo sabes, Sí, claro, claro. y he conocido diversos torrijistas de verdad, así que para mí sí sería una ofensa al torrijismo escuchar a Gaby Carrizo hablar de él. Tú sabes Gaby que, Carrizo no es torrijista, Gaby Carrizo es PRD, el PRD moderno, el PRD actual, el PRD al que yo también pertenezco, porque también sería una hipocresía decir que yo soy torrijista. Yo no soy torrijista, yo soy PRD, que creo en la esencia del torrijismo, que me gustaría practicarlo en la administración pública, que me gustaría que se practicara en la administración pública de mi país, son cosas muy distintas. Pero llamarnos torrijistas es una gran irresponsabilidad y un irrespeto a los verdaderos torrijistas. Nosotros tenemos que entender que somos la readaptación del torrijismo, que somos el PRD moderno, el PRD moderno que se ha olvidado de la esencia del torrijismo, el PRD moderno que ha llegado a gobernar 2019-2024 y se olvidó realmente de cuál era el trabajo del torrijismo, cuál era la esencia, cuál era el ideario de Torrijos. Y bueno, lo estamos viendo incluso con la expulsión de su hijo del Partido Revolucionario Democrático. ayer estaba Ernesto Pérez Valladares en el lugar. A Pérez Valladares, yo nunca lo he querido entrevistar porque a mí nunca me ha caído bien. Creo que hizo un gran gobierno, pero su historia dentro del PRD es una historia rara. Él llegó a ser uno de los favoritos del general Torrijos. Hay un militar que era escolta del general Torrijos que le dijo en una entrevista a la periodista Juliana Elena Alviar que uno de los últimos que conversó con él en Farallón antes de que él se fuera manejando Torrijos a Penonomé para hacerse el tema de la boca y después irse a Coclecito, que ahí es donde pasa lo que pasa. Uno de los últimos que conversó con él fue Pérez Valladares. Pero Torrijos no quedó contento después de esa reunión. Bueno, pero Pérez, Ojo que estoy contando textualmente lo que dijo el militar este. Torrijos agarra la taza de café que tiene y la tira a la taza al piso y se monta en el carro solo y se va en el carro. Yo cuento esto está en YouTube, esto no es un secreto militar. Yo cuento esto porque después, en 1984, cuando Pérez Valladares parecía que iba a ser el primer candidato presidencial del PRD, el PRD le da una patada y traen a Nicolás Herrito Barleta desde Washington. Y Pérez Valladares agarra sus cosas y se va del país. Él aduce que lo perseguía Manuel Antonio Noriega. Noriega siempre dijo que eso no era así, que él bueno, no le importaba. Ernesto Pérez Valladares es la radiografía perfecta de lo que era la oportunidad del torrijismo, lo que era la oportunidad del Partido Revolucionario Democrático. Muchas veces te ponen en pausa, vuelves y subes y así sucesivamente,
pero al final era eso, el crecimiento, el escalamiento, la creación de delfines, la construcción de nuevos líderes, darle la oportunidad a los demás, tener esa oportunidad democrática de luchar y aspirar. O sea, recordemos que Ernesto Pérez Valladares fue ministro de Estado con 29 años, que venía más graduado que un termómetro, pero con la capacidad suficiente se le vio la capacidad, se le dio la oportunidad y se convirtió en presidente de la República un par de años después. Pero eso era el PRD, no lo que tenemos hoy, la falta de democracia, la falta de que los líderes puedan aspirar por voluntad propia, el te pongo a ti porque yo decido ponerte a ti, no porque la base del Partido Revolucionario Democrático o la base de tu comunidad ha decidido que tú seas ese gran líder. Y ese es el problema que tienen hoy todos los partidos políticos, la falta de democracia, pero especialmente en el Partido Revolucionario Democrático, que es un partido caracterizado por la puja interna, por la lucha, por las aspiraciones y que lamentablemente eso ha quedado en el pasado gracias a esta dirigencia y eso no es torrijismo. Precisamente por eso te estaba hablando de Pérez Valladares, porque él fue el orador de fondo en el evento con invitación sobre el torrijismo el día de ayer. Y te lo digo porque Ernesto Pérez Valladares llega presidente luego de un acuerdo con Guillermo Endara. Y ese acuerdo era obviar la idea de Ricardo Arias Calderón, que era mala, por cierto, de proscribir al PRD. Y que después se echó para atrás. Y que incluso después, fue muy curioso, que el que más apoyó la idea después de democratizar al PRD fue Ricardo Arias Calderón. Con Ernesto Pérez Valladares, pero estoy hablando que ese cambio fue de 6 meses. Y te digo cuando que... había visión, Guillermo, claro, visión, el hombre se dio cuenta de que estaba equivocado y dijo, no es por aquí, es por allá. Cuando había un entendimiento del equilibrio de la democracia, cuando había un entendimiento de la necesidad de fortalecer las instituciones partidarias, eso ha desaparecido. Estamos hablando de un Panamá que ya no existe, estamos hablando de un Panamá en donde el proceso electoral está en un limbo en este momento, en donde la decisión del pueblo panameño ni siquiera sabemos si va a ser realmente la expresada en la próxima administración. Es lamentable, ese no es el Panamá de hoy. Antes teníamos un cúmulo de panameños, se le llamaba los notables, un cúmulo de panameños de la academia, un cúmulo de panameños que venían de la política pura y dura de los pueblos, que entendían la necesidad de la gente, que no les molestaba rozarse con el pueblo para entender lo que necesitaban y lo que sentía. Eso ya no existe, eso ya no existe en nuestro país. Lo que existe ahora es un populismo barato, un populismo de vamos a ver cuánto mido yo, vamos a ver si me aceptan aquí unos Instagramers o allá unos TikTokers o por allá en Twitter para ver si realmente yo tengo aceptación popular. Eso no es liderazgo, eso es una política burda de clientelismo, una política burda de oportunismo y realmente no hay líderes naturales en este momento. Es muy difícil encontrar líderes naturales. Volvemos a redundar en lo mismo, quedamos en la campaña política con 2 expresidentes. ¿Por qué tenemos que tener 2 expresidentes y pronto un ex vicepresidente en la papeleta presidencial? Porque no hemos generado la oportunidad de liderazgo, porque no estamos construyendo esos nuevos líderes que tanto necesita Panamá, líderes modernos, pero que al mismo tiempo vayan de la mano con la necesidad del pueblo, con el conocimiento de lo que la gente requiere cada día para poder tener una vida más digna. Y me robo eso de más digna de Maribel Gordón porque es lo que necesita el pueblo panameño. Sí, yo creo que en esta ocasión Pérez Valladares se equivoca largamente, en poner, en calificar prácticamente de delfín, como lo hizo ayer, que pone sobre sus hombros que estaba, no sé qué, a Gaby Carrizo. Es que Gaby Carrizo sí es un delfín, pero es un delfín de Nito Cortizo, no es un delfín del partido, no es un delfín de las bases del partido, porque lamentablemente, y nos remontamos nuevamente a las primarias del partido, si no hubiese tenido el control gubernamental, Gaby Carrizo jamás le hubiese ganado a Cristiano Adames, jamás. Y la victoria de Gaby Carrizo ante Cristiano Adames es una victoria pírrica, una victoria que realmente no logró demostrar ese músculo de liderazgo que él decía tener.
Así que no es un delfín del partido. De hecho, hay muchas acciones internas del partido que lo dejan en evidencia, hay mucha molestia en las bases del partido, pero lamentablemente un partido que en este momento sus bases se encuentran secuestradas. ¿Por qué? Producto de la gestión gubernamental que se está llevando. O estás conmigo o te cae todo el peso de la persecución, te cae todo el peso del despido, te cae todo el peso del establishment. Nos ha pasado a todos, todos hemos pasado por ahí, por alguna razón hemos sido víctimas de ese peso que te quieren dejar caer o que te dejan caer. Yo lo he dicho públicamente, yo desde el 2021 lo vengo viviendo, producto ¿de qué? De esa persecución que se da, porque si tú dices lo que ellos no quieren escuchar, simplemente ya eres un enemigo. No, señores, no somos un enemigo, decimos lo que ustedes no quieren escuchar para que lo corrijan, para que lo entiendan, para que empiecen a ponerlos en su cabeza y salgan un poquito de esa burbuja que los impregna el poder, que ya va a ir desapareciendo cada vez más rápido con el pasar de los meses, Guillermo. Así mismo es, así mismo es. Bueno, Saray, yo creo que ya tenemos que ir a la pausa, Diego, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con Saray Pineda aquí en El Sillón de Ancón, la columna de opinión de A Diario en la mañana Ancón por Radio Ancón. Seguimos con A Diario y la columna El Sillón de Ancón, la columna de opinión con nuestra analista política invitada, como siempre, y empresaria, radiodifusora, periodista, Saray Pineda. ¿Cómo estás, Saray? Oye, Sareis, renunció la candidata a vicepresidente Marta Linares. Una decisión inesperada que no veíamos venir, pero aquí tenemos que poner las cosas, reordenar nuevamente la mesa. Creo que esta es la elección de la reordenación semanal. O sea, de aquí a las elecciones vamos a estar reordenando nuevamente la mesa muchas veces, pero una jugada interesante, fíjate. Ella evita ser anulada su candidatura por la Corte Suprema de Justicia y queda vigente o queda potable por si a Ricardo Martinelli lo llegasen a bajar, cosa que siempre ha estado ella como vigente a que eso ocurra. En la misma línea está en la candidatura la posibilidad de, bueno, el sábado él tiene que nombrar a su nuevo vicepresidente. Pero, Saray, para ahí, ¿cómo puede suceder eso? O sea, si a él lo bajan, por ejemplo, en febrero, ella ya no puede asumir. Ya no podría exactamente, pero siento que están viendo el riesgo antes de llegar a febrero. Recuerda que ya tiene más de 2 meses, si no me equivoco, de estar en el Tribunal Superior la condena de primera instancia del caso No, New Business. por lo que dicen, eso dice que está enredado como un mafá. Ya debe haber un proyecto de fallo, ya debería haber un proyecto de fallo si la justicia está operando como nosotros hemos visto que opera la justicia de Panamá. Ya debe existir un proyecto de fallo, no vería ningún problema porque esté por salir, pero realmente no son los tiempos de la justicia rutinaria, pero yo sí creo que ya debe haber un proyecto de fallo, por lo menos en discusión Claro, entre los tres magistrados. El código penal Martinelli. El Código Penal Martinelli, correctamente. Los tiempos Martinelli, los tiempos procesales de Ricardo Martinelli, no son los mismos de los ciudadanos panameños que demoramos años allí esperando un fallo en el Tribunal Superior. Bueno, así que alguna información debe manejar el expresidente para que esto ocurra. Pero fíjate algo, al salir Marta Linares de la jugada política y revictimizarse como tengo que renunciar porque no hay seguridad jurídica en mi país, es lamentable porque es la realidad, es lamentable porque estamos viendo un proceso electoral muy turbio, con muchas inconsistencias, como lo es la reforma al Código Electoral en medio del partido, o sea, ¿quién reforma las reglas del partido en el minuto 45? Pero la realidad es que se revictimiza Marta Linares, va a seguir haciendo un trabajo político, va a seguir creciendo su imagen a lo interno del partido, realizando metas, y a nivel nacional, porque ella no va a dejar de caminar con su esposo. Y además de eso, nos queda libre la escogencia de un nuevo vicepresidente. ¿Quién debería de ser? Zulay Rodríguez. No va a ser Zulay Rodríguez, porque poner a Zulay Rodríguez va a ser decir que Marta Linares nos mintió. ¿Por qué razón?
porque Zulay Rodríguez está corriendo la misma suerte que Marta Linares. Recordemos que la diputada Rodríguez tiene en este momento un proceso judicial en la Corte Suprema de Justicia, que es quien juzga a los diputados por aquellos supuestos lingotes de oro que supuestamente se robó la diputada. Entonces, sería nuevamente poner la fórmula presidencial de Ricardo Martinelli en una clara debilidad jurídica o judicial o en manos de la Corte Suprema de Justicia, como igual ocurriría con la ex primera dama Marta Linares. En dado caso, nos volteamos a mirar y decimos, ¿quién puede ser? Para mi gusto debería de ser una mujer, pero ¿qué mujer? No existe esa mujer dentro de Realizando Metas, no existe esa mujer dentro del engranaje político de Ricardo Martinelli, y no creo que exista esa mujer fuera de ese engranaje político, producto de que costaría mucho, sería un costo político y social aceptarle esa candidatura a Ricardo Martinelli. Así que no veo a esa mujer aceptando. Lo que sí veo son tres hombres. Se habla de el ex ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, que tiene toda la experiencia, que es un hombre conocido a nivel nacional, odiado por muchos, amado también por otros tantos. Pero no veo a José Raúl Mulino llevando ese carisma que requiere la campaña presidencial y esa nobleza también que requiere la campaña presidencial de Ricardo Martinelli. Entonces nos quedan tres jóvenes interesantes: Francisco Amelio, un completo desconocido; nos queda el joven Birsi, que tiene con qué, ojo, pero que es un completo desconocido ante el país. Tiene algunos nichos positivos, pero no creo que llena lo suficiente para ser el vicepresidente de la República o el candidato a vicepresidente Ricardo Martinelli. Te queda Mayer Misrachi, fíjate. Mayer Misrachi sería un experimento interesante. Un muchacho víctima, por supuesto, de Juan Carlos Varela, y no pienso discutirlo, porque la realidad de Mayer Misrachi es esa: un muchacho que fue sumergido en lo más profundo de la cárcel La Picota, una de las cárceles más peligrosas de Colombia, en donde con escasos 27, 28 años, ya Mayer Misrachi cumplió 35 años en el mes de agosto. Un muchacho que ha demostrado tener cierta capacidad empresarial. Ojo, que no sé si tiene la capacidad administrativa, porque no ha habido una forma de que él pueda evidenciar esa capacidad administrativa ante el país, pero sí sería una un bonito experimento para saber realmente si las redes sociales están creando liderazgos, si las redes sociales han tenido la capacidad de llegar a cada punto de nuestro país y poder medir si realmente tiene una aceptación a nivel nacional como la tiene en el Distrito Capital. No es lo mismo codearte en el gueto, no es lo mismo codearte en Paitilla, no es lo mismo ser el judío cool que graba un video con Anjuri, que irte a sentar a la comarca con la gente, irte a sentar con los productores, tener el conocimiento de dialogar con las necesidades de los productores. Quizás aquí están apostando a una figura que llene algunos vacíos, pero que realmente no necesita llenar nada, porque la figura principal, la de Ricardo Martinelli, lo tiene todo. El riesgo que correría esa candidatura es si llegase a ser inhabilitado Ricardo Martinelli Berrocal en los próximos meses, como sucedió en la candidatura a la alcaldía de Panamá en la elección 2019, cuando fue inhabilitado 5 días antes de las elecciones. Ese es el verdadero riesgo. El verdadero riesgo que tendríamos que analizar si la figura de vicepresidente podría llenar ese vacío que existe. Recordemos que cuando se escoge a Marta Linares como candidata a la vicepresidencia, se hace por varias cosas. Primero, porque no existía otra figura que igualara a la de Marta Linares, y segundo, porque no había realmente una persona que fuese 100% o 1000% leal al ex vicepresidente en dado caso ocurriese una inhabilitación, ocurriese una condena. Recordemos que si llegase a obtener, a darse una condena en firme contra el ex vicepresidente, expresidente, lo que se requiere es un indulto, y no cualquiera podría indultarlo, no cualquiera va a gozar de esa confianza de Ricardo Martinelli, y Ricardo Martinelli a esa confianza o esa seguridad de que ese vicepresidente que va a llegar a la presidencia de la República
pueda realmente cumplir su palabra de indulto, porque al final eso es lo que se requiere, ¿no? En dado caso, si ocurría Mayer Misrachi, Amelio, ponle el nombre al candidato vicepresidencial que tú le quieras poner, estamos ante la posibilidad de equiparar una campaña nuevamente entre Martín Torrijos y este candidato a vicepresidente si existiese la inhabilitación y tendría mayores posibilidades de lograr la presidencia de la República Martín Torrijos. Allí habría un reinicio nuevamente de la campaña electoral, producto de que ni Birsi, ni Mulino, ni Misrachi, ni Zulay Rodríguez son Marta Linares, lo que pondría en desventaja inmediatamente la campaña de Ricardo Martinelli si él no pudiese llegar a culminar la elección. Una cosa que me llama la atención para cerrar este punto es que es la forma, ¿sabes? Ayer me quedé pensando en la forma. Lo lógico era que Martinelli con Marta Martinelli hicieran como un video. Mira, aquí no hay garantías y ella se va a bajar y el sábado decimos quién es. Pero para que sepa que aquí no hay garantía y por eso tenemos que hacer esto. Pero mandar una nota que la filtraran al TVN y a Telemetro y después Recuerda entonces que el comunicado en la de tarde es muy raro. estamos hablando de dos personas completamente distintas. Estamos hablando de una doña Marta con un carácter, porque una mujer de carácter fuerte, que no va a Es que lo que te exponer, dice es que no la es que tomó fácil la decisión fue exponerla. ella, en su casa, en su oficina, ahí va eso. Y después le dijo a los Es demás. que, es que no es fácil exponerla. Entonces, exponerse ella a tener que dar estas declaraciones de yo renuncio sin entender su condición emocional. Recordemos que las mujeres, por más carácter que tengamos, somos mujeres, somos volátiles, tenemos emociones. Eso no podemos dudarlo. Aquí no todas somos Balbina Herrera que agarraba el corazón y lo masticaba y al mismo tiempo estaba dándote la cara y resolviendo problemas. Entonces es un reto Y, importante para y doña hay otra Marta, cosa, realmente. y hay otra cosa que te quiero, La lectura oficial la vamos a tener el sábado, claro. en donde ella debería estar en la mesa principal acompañada de su esposo, como la hemos visto en los últimos meses. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede el día sábado, Hay pero otra también cosa, tenemos que Saréis. entender. La carta se envía el 10 y se recibe el 10 y se filtra en la mañana de ayer. Del Y no 11. la filtra ni en la oficina de Marta Martinelli, ni RM, ni Ricardo Martinelli. ¿Cómo llegó esa carta? La filtra del Tribunal Electoral. Entonces, La filtra el Tribunal entonces Electoral. tiene razón Por- Marta Martinelli. es que tiene razón Tiene razón. Martinelli. O sea, explícame a mí, El árbitro expliquemos, no está jugando o- coche. pero es que no ha jugado Kocher desde que trató de interpretar la Constitución. No ha jugado Kocher desde que todos los ciudadanos podemos postularnos por medio del sistema web del Tribunal Electoral y Marta Linares no lo podía hacer. ¿Cuál es la diferencia de ciudadana entre ella y nosotros? Aquí no hay seguridad jurídica. ¿A quién le queremos vender ese engaño? Aquí no hemos tenido seguridad jurídica. No, Aquí no y existe seguridad y la jurídica. metida de pata haciendo de sensores que después tuvieron que correr a que los organismos de prensa fueran a ayudarlos a sacar la metida de pata gigantesca que habían hecho. Una Bueno, detrás de otra. pero la carta de Marta Linares expresa la realidad judicial y la realidad electoral de nuestro país. Lamentablemente nosotros no tenemos en este momento, y ojo con lo que voy a decir, porque lo estoy diciendo de forma muy transparente y muy responsable. Nosotros en este momento no tenemos seguridad del proceso electoral, no tenemos seguridad desde que no se respeta el fuero electoral, no tenemos seguridad desde que la Corte Suprema de Justicia en medio del proceso electoral le abre un proceso a una candidata y no a cualquier candidata, a la número uno de la elección por libre postulación. No tenemos seguridad jurídica. Desde que en las elecciones pasadas, 5 días antes, se bajó el candidato a alcalde, que claramente iba a ganar la elección. Y eso es indiscutible. Aquí no tenemos seguridad jurídica, ni política tampoco. Lamentablemente, una ciudadana común y corriente, ponle el nombre que quiera, puede tener el nombre de Saray Pineda, y siente que sus derechos políticos y civiles han sido vulnerados. Si Marta Linares no sale a denunciar
lo que pretendía hacer el Tribunal Electoral al interpretar la Constitución, no hubiese sido candidata, no le hubiese aceptado su postulación. Ella lo que está cuidando es que no anulen su candidatura en la Corte Suprema de Justicia y al mismo tiempo la Corte Suprema de Justicia condene a Ricardo Martinelli, cosa que puede hacer 5 días antes, como se hizo en las elecciones pasadas, cosa que puede ocurrir el mismo día de las elecciones. ¿Y cómo quedamos los ciudadanos? ¿Por quién vamos a votar los ciudadanos? ¿O por quién van a votar los ciudadanos que están adeptos a la campaña de Ricardo Martinelli? Lo mismo podría ocurrir con cualquier otro candidato, lo mismo puede ocurrir con Zulay Rodríguez, lo mismo puede ocurrir con el propio Martín Torrijos. O sea, no tenemos una seguridad que nuestra papeleta presidencial, que hoy la estamos promoviendo, que hoy estamos escuchando las propuestas, que hoy estamos decidiendo por quién votar, va a ser la papeleta que va a llegar al día de las elecciones. ¿Me preocupa? Sí. ¿Hemos visto este escenario en distintos países de Latinoamérica? También. ¿Cuál ha sido el resultado? Una crisis socioeconómica. Y lamentablemente lo confirma la Asamblea Nacional de Diputados con la intención de reformar el Código Electoral hoy, cuando nos encontramos casi en el minuto 45 de las elecciones, de este juego de las elecciones. Nos confirma esto cuando el Tribunal Electoral ha sido muy laxo al momento de tomar las cartas en el asunto ante las reformas electorales que se están dando en este momento. Reitero, cuando estamos en medio tiempo del partido. Esto es inaceptable y la posición del Tribunal Electoral ha sido inaceptable. Ya la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate esta reforma. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el papel que va a jugar el presidente de la República? Porque el presidente de la República muy bien puede firmar esa ley, pero después de que se termine el mes de octubre, después que se terminen las postulaciones oficiales, puede firmar la ley y que quede en vigencia para las próximas elecciones. Pero recordemos que ninguna ley sancionada es retroactiva. Entonces yo me pregunto, ¿cómo quedan las postulaciones que ya están en firme? Vamos a tener candidatos con un código electoral y vamos a tener candidatos con otro código electoral. ¿Cuáles son los candidatos que entran con otro código electoral si se llegase a sancionar esta ley? Los que van por reserva, los que van por reserva, los que está poniendo las dirigencias de los partidos políticos, no solo la del PRD. Déjense de ese cuento, las que pone Cambio Democrático, el panameñismo, las que vienen por esas supuestas alianzas territoriales, las que va a terminar de poner, las que va a terminar de nominar Vamos con las alianzas, las que va a poner el Partido Popular, las que va a poner el Molirena y todos los partidos políticos, pero no los que fueron elegidos democráticamente, no los que fueron a una contienda electoral. Recordemos que aquí hay partidos con más del 40% de las reservas, que van a ser los realmente beneficiados por las reformas del Código Electoral. Entonces, ¿cuál va a ser realmente la claridad de las reglas del juego? Ni siquiera el Tribunal Electoral ha hablado de eso. Eso era para que el Tribunal Electoral tuviese voceros permanentes en todos los medios de comunicación en contra de esas reformas electorales y exigiéndole al pueblo panameño que estuviésemos vigilantes y exigiéndole al presidente de la República que no sancione la ley y si la va a sancionar que lo haga fuera del término de que las postulaciones se encuentren vigentes. Aquí no podemos tener dos tipos de elecciones, aquí no podemos tener dos códigos electorales y aquí no podemos tener candidatos de dos categorías, porque eso es lo que va a desbocar estas reformas electorales, que el pueblo panameño ni siquiera ha terminado de entender. Y ojo con algo, yo estoy de acuerdo con la reforma, yo estoy de acuerdo con el fondo de la reforma, pero lo que no estoy de acuerdo es con la forma, porque atenta contra la estabilidad democrática del país, atenta contra el proceso electoral y yo sí no quiero que Panamá se convierta en un país más de América Latina en donde estas crisis sociopolíticas han acabado con la estabilidad económica, han acabado con la esperanza de la gente y no quiero que Panamá, que los panameños como tú y como yo, nos convirtamos en uno más de esa gran marcha de inmigrantes que pasa por nuestro país. ¿Producto de qué? Por producto de las inestabilidades políticas que surgen en su país. La gente no migra porque quiere, la gente no migra porque tiene una vida de calidad,
la gente migra porque en sus países no hay oportunidad y las oportunidades se acabaron producto de malas decisiones políticas que se tomaron en algún momento. Y nosotros no podemos entrar en esa misma vorágine que vive América Latina. Nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestra democracia y a toda costa tenemos que defender este proceso electoral 2024, porque si no lo defendemos, lo que vamos a vivir en los próximos 5 años y en las elecciones 2029 va a ser un verdadero caos. Recordemos que nuestra democracia es extremadamente joven y extremadamente vulnerable. Oye, Sareis, quería aprovechar los últimos minutos para preguntarte sobre este incidente affair entre Raúl Pineda y José Blandón, que pues ha quedado saldado con la credibilidad del propio José Blandón, una metida de patas Un cooler. gigantesca, ¿no? El cooler, el famoso cooler. Con, Como decía Jaime Porcel que había dentro del cooler, nadie se lleva un cooler por llevarse una lo que botella. no sé si estaban frías o Eh, calientes las pistas. fíjate algo, fíjate algo importante. Si bien es cierto, Blandón no queda del todo mal, ¿producto de qué? Producto de que José Blandón tenía la libertad de reunirse con quien quisiera, cuantas veces quisiera y tomarse lo que le diera la gana. Como político, él estaba en el escenario propicio de poder tener ese tipo de reuniones. Pendejo hubiese sido que no las hubiese tenido. Yo creo que el que queda mal, y se lo tengo que decir con mucho cariño, es el diputado Raúl Pineda. ¿Por qué razón? Porque ¿quién va a quererse sentar con Raúl Pineda o con el Partido Revolucionario Democrático si corre el riesgo de ser expuesto de la forma en que ha sido expuesto José Isabel Blandón? Recordemos que, que la política es un tema de confianza, que estos escenarios que muchas veces se abren muy rápidamente son un tema de confidencialidad, en donde lo hablado y lo actuado, como el cooler, por ejemplo, el supuesto cooler, son cosas que tienen que quedar allí, que mueren en esas reuniones. Lamentablemente, el diputado Pineda ha salido una avalancha contra José Isabel Blandón. Mi lectura personal es la alianza entre Rómulo y José Isabel Blandón es una alianza muy frágil. Es una alianza muy frágil que se viene alineando con esa alianza territorial. Mira que los ataques empiezan después del anuncio de Ricardo Martínez, de Martín Torrijos y esa alianza territorial. ¿Por qué? Porque esas alianzas lo único que van a lograr es desbancar algunas elecciones, puestos de elecciones populares para representante, alcalde y diputados del propio Partido Revolucionario Democrático, que en esta ocasión va a tener una competencia que jamás había tenido. Va a tener alineado 3, 4 partidos, va a tener alineado las facciones de libre postulación con los partidos políticos en contra del Partido Revolucionario Democrático. Entonces, lo que están ahorita es una pugna territorial entre el Partido Revolucionario Democrático y el resto del mundo. Y el resto del mundo. No hay otra pugna. Aquí ni siquiera es la pugna presidencial. Aquí lo que estamos viendo es cuántos escaños políticos en la Asamblea va a lograr el partido, estas alianzas territoriales, cuántos va a lograr el Partido Revolucionario Democrático. Ese es el verdadero terremoto que hay a lo interno de la contienda política en nuestro país en este momento. ¿Producto de qué? Producto de las propias reformas electorales que el propio Partido Revolucionario Democrático aprobó hace 2 años y medio y que no se dio cuenta que le iba a jugar en contra. Pero que los partidos políticos tampoco están viendo que les va a jugar en contra estas alianzas territoriales. ¿Por qué? Porque van a permitir la plataforma perfecta para que llegue una bancada independiente muchísimo más grande de la que hemos tenido, abriéndole la puerta ¿a qué? Abriéndole la puerta a una candidatura presidencial de libre postulación con mayor fortaleza que la de Ricardo Lombana en el 2019, que no la veo tener en estas elecciones, pero que sí la podemos ver para el 2024 o más aún, para el 2029 o más aún para el 2034, donde se perfilaría la candidatura de Juan Diego Vázquez, que lo que tenemos que ver es cómo logra mantenerse o subsistir estos próximos 10 años fuera de la clase política. Ese es el verdadero problema. Bueno, ni hablar, ni hablar. Oye, Sareis, también te iba a preguntar sobre
la notificación al expresidente Martín Torrijos para su expulsión del PRD. El único que gana es Martín Torrijos. El único ganador con la expulsión del Partido Revolucionario Democrático es Martín Torrijos. ¿Producto de qué? Producto de lo que lo estamos victimizando. Producto de que realmente estamos, o sea, no podemos negar que estamos hablando del hijo del general Omar Torrijos, es expresidente de la República por el PRD. Yo creo que el PRD mejor hubiese pasado agachado y le hubiese ido mejor. Mira que ni siquiera ninguno de los grandes líderes de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático se atrevió ellos a iniciar el proceso de expulsión. Tuvieron que traer a un miembro del partido, y tengo que decirlo así, de tercera categoría, como es Chachi de Gracia, para iniciar un proceso de expulsión contra el expresidente. Chachi de Gracia no hizo eso porque fuese el más torrijista o porque fuese el más PRD. Chachi de Gracia hizo eso porque alguien lo mandó, porque alguien de la cúpula del partido que no se atrevió a plasmar su nombre en el documento, porque no sabe lo que va a pasar en las próximas elecciones, simplemente utilizó a Chachi de Gracia y Chachi de Gracia se dejó utilizar. ¿Por qué no se atrevieron en la cúpula del Partido Revolucionario a plasmar su nombre en la expulsión del expresidente? Porque no tiene claro lo que va a pasar en mayo del 2024 y porque nadie se quiere pelear con el expresidente, que tiene la posibilidad de volver a ser presidente. Yo no me voy a pelear con él, nadie se quiere pelear con él. Entonces esa es la hipocresía del liderazgo. Si son tan líderes del partido, ¿por qué no lo hicieron ellos? ¿Por qué realmente no dieron la cara? ¿Por qué no llevaron el proceso electoral? ¿Por qué no lo llevó Benicio Robinson, Raúl Pineda, Cristiano Adame o algún miembro del CEN? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no se atreven a pelearse con ninguna persona que pueda llegar a ostentar realmente el poder del país. En resumidas cuentas eso. ¿Quién gana? Martín Torrijos, por supuesto. Revictimizan a Martín Torrijos. Yo estoy esperando también la expulsión de Zulay Rodríguez, yo estoy esperando la expulsión de Rosario Turner, de Samuel Lewis, por ejemplo. ¿Se van a atrever a hacerlo? ¿Van a atreverse a expulsarlo? ¿Van a iniciar el proceso? Yo creo que le crean una ventaja innecesaria al hijo del general. No le puedes quitar lo torrijista, no le puedes quitar lo PRD, no le puedes quitar su trayectoria política. Martín Torrijos Espino va a ser Martín Torrijos Espino siempre torrijista, le corre el torrijismo en sus venas, a diferencia de los demás que hoy ostentan el torrijismo, pero lamentablemente no lo practican. Muy poca gente lo sabe, pero a Martín Torrijos lo mandó el papá con una persona cuyo nombre no voy a mencionar, a Nicaragua, para que conociera cómo era el tema de la lucha contra Somoza. Y de ahí esta costumbre que tiene de irse a las comarcas el día de su cumpleaños, de toda la vida. De toda la vida. Y es muy extraño. Yo entiendo que a Pérez Valladares le gana su mala sangre con Martín Torrijos, pero es muy extraño que alguien como le Pérez gana Valladares, el compromiso. Sí, de que no se entere que estas cosas no se deben permitir en un partido del tamaño del PRD. Y me dio mucha risa ver al notificador, que por cierto yo jamás habría permitido. Está más nervioso, pobre señor. No, y además después que me enteré del background del señor, jamás lo hubiera permitido ni entrar a la oficina, pero el hombre estaba a punto de ponerse a llorar y pedir perdón por exactamente, pidiéndole disculpas al expresidente. Entonces te das cuenta de que es que ahí el que tenía que ir, tú le vas a entregar una notificación al expresidente de la República, ex secretario general del partido, ex secretario de la Juventud, ex ministro, todas esas cosas tiene que llevar al presidente del comité de disciplina, como se llame, el comité Ninguno se atrevió a ir, ninguno de los fiscales se atrevió a ir, ninguno de los miembros del comité de disciplina se atrevieron a ir. ¿Por qué no fue el presidente? Eso tiene un nombre. ¿Por qué no fue los fiscales? A ver, ahí el secretario del vicepresidente, ahí tenemos como fiscal también a Omar Ahumada, a Roy Torres. ¿Por qué no fueron ellos? Es que nadie quiere dar la cara, ¿no? Porque no quieren darle la cara a la posibilidad que tiene el expresidente de ostentar el poder. Se llama hipocresía política, se llama conveniencia política. Lamentablemente esa es la realidad. Pero lo único que logran, vuelvo y lo digo, es victimizar al expresidente, que muy bien se notificó, por supuesto. Pero reitero, ¿le puedes quitar lo torrijista a Martín Torrijos Espino? ¿Le puedes quitar lo verdaderamente torrijista al
hijo Hombre. del general Torrijos, Hombre, nadie es más. puedes quitarlo torrijista a alguien que desayunaba, almorzaba y cenaba no toda estoy de su acuerdo vida contigo. torrijismo? Nadie es más torrita que Gaby. Nadie. Nadie es más torrita que Gaby. No vamos, Sari. Mira, Dice Diego que en ya. el 2000, en el 2015, 14, por allá, mi padre escribió un artículo, te lo voy a hacer llegar, del nuevo PRD versus el torrijismo. Dejémonos de cuento, somos PRD moderno y lo que tenemos que realmente empezar a demostrar que podemos practicar el ideario torrijismo. Sara Pineda, gracias por estar con nosotros a esta hora y Dios mediante nos vemos el próximo jueves, ¿te parece? Así será, Guillermo. Un abrazo grande, gracias. Era Sara Pineda con nosotros en Sion Danco. Vamos a la pausa y regresamos con los deportes.